Bienvenidos al curso de autoaprendizaje denominado Contratación Pública para Pymes. Este es un curso diseñado por la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica como una colaboración para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio dentro del programa Aprendiendo a venderle al sector público, diseñado especialmente para las pequeñas y medianas empresas. En la semana 1 desarrollaremos el marco normativo de la contratación pública en Costa Rica. A lo largo de la semana analizaremos los siguientes contenidos. Comenzamos estudiando los principios constitucionales. Posteriormente, nos adentramos a estudiar las características de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. Ahí vamos a revisar los antecedentes de la legislación actual, el ámbito de cobertura, el régimen de nulidades. Finalmente, el último tema de la semana serán los regímenes especiales de contratación que existen para ciertas instituciones. Los contenidos de la semana los estudiaremos a partir de 3 presentaciones. Esta es la primera de ellas, que se refiere a los principios de la contratación administrativa. De previo entrar en materia, conviene que nos preguntemos ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿Y a qué es a lo que nos referimos con el concepto de contratación administrativa o contratación pública, como también se le conoce? Para responder a esta pregunta, ubiquemos y visualicemos lo que es el Estado costarricense. Sabemos que tenemos un gobierno, el gobierno de la República, que hoy día nos da tanto de qué hablar. El gobierno de la República corresponde a lo que se denomina en términos jurídicos el poder ejecutivo. Existe además un poder legislativo que está en manos de la Asamblea Legislativa y finalmente un poder judicial encargado de impartir justicia. El poder ejecutivo lo componen el presidente de la República y sus ministros. Cada uno de ellos representa a un ministerio encargado de determinadas tareas y funciones. Podemos mencionar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, por poner algunos ejemplos. En la Asamblea Legislativa nos encontramos a los diputados, encargados de hacer las leyes. Y finalmente, en el Poder Judicial, encontramos los juzgados, los tribunales y las salas integradas por jueces y magistrados, que son los funcionarios encargados de impartir justicia. Y esta es la base del Estado costarricense, la base constitucional. El Estado costarricense está compuesto de una gama muy variada de instituciones que tienen la obligación de cumplir determinadas tareas, todas con el propósito de facilitarle, en principio, y esa es la regla y así debería ser, de facilitarle la vida a todos los ciudadanos y a los habitantes de la República. Hay instituciones, por ejemplo, autónomas o semiautónomas, como el caso del ICE, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Patronato Nacional de la Infancia, Recope. Hay también municipalidades, como la Municipalidad de San José, la Municipalidad de Heredia, que son gobiernos locales. Hay empresas públicas, como es el caso de Correos de Costa Rica o RACSA. Hay instituciones creadas a nivel constitucional, como la Contraloría General de la República o el Tribunal Supremo de Elecciones, lo mismo que la Universidad de Costa Rica. Y cada una de ellas ha nacido a la vida jurídica y a la vida pública para cumplir un determinado propósito. A ese propósito le llamamos un fin público. Podemos decir que el Estado costarricense es muy particular. Tiene una estructura administrativa muy grande. Es un Estado social de derecho
y cumple una serie de funciones u objetivos sociales, pero también de otras muchas naturaleza, porque tenemos bancos estatales, por ejemplo, y tenemos instituciones que cumplen fines comerciales. Vean que he puesto aquí también una imagen de la Lotería Nacional. ¿Esto por qué? Porque la Junta de Protección Social, que es la encargada de administrar la Lotería Nacional, es también una institución del Estado, por increíble que parezca. Es decir, que tenemos un Estado muy variado, con muchas instituciones dedicadas a muy diversas tareas, que todas al final están cumpliendo fines públicos. Para el cumplimiento de fines públicos, estas instituciones necesitan de cosas, necesitan bienes materiales, desde escritorios, automóviles, computadoras, equipos médicos, pupitres, pizarras, una infinidad de bienes. Necesitan también servicios, necesitan obras, y a partir de aquí es donde nace el concepto de la contratación administrativa o la contratación pública. ¿Quién le provee al Estado costarricense, a todas esas instituciones, a los poderes de la República, a las municipalidades, a las empresas públicas? ¿Quién le provee de esos bienes, servicios y obras que necesita? Los proveedores vienen del sector privado, las entidades privadas, y aquí en esta filmina solo he mencionado algunas. Del sector de telecomunicaciones, por ejemplo, tenemos operadores como Movistar o Claro. Tenemos proveedores de alimentos como la cooperativa Dos Pinos. Del sector financiero, los bancos privados, que hay infinidad. Y tenemos también organizaciones que son muy comunes en nuestra vida diaria, como la Cruz Roja Costarricense o a nivel recreativo la Federación Costarricense de Fútbol, pero que siguen siendo parte del sector privado. El sector privado es quien le provee al Estado de los bienes, servicios y obras que necesita para el cumplimiento de los fines públicos. Y todo esto se hace a través de la actividad de la contratación administrativa. De esta forma, podemos decir que la actividad de contratación administrativa es la actividad a partir de la cual el Estado y todas sus instituciones, empresas y los sujetos públicos que lo integran adquieren bienes, ya sea computadoras, alimentos, equipos médicos, chalecos antibalas, libretas para pasaportes, ropa para niños, si pensamos en los albergues que administra el PANI, medicinas, etc. Servicios. El Estado también contrata servicios. Hay instituciones como el INSS, que muchos de sus médicos, los que trabajan para el Hospital del Trauma, trabajan contratados por medio de figuras de la contratación administrativa. Lo mismo que docentes, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Aprendizaje, que contrata empresas que son las que se encargan de impartir los cursos de formación. Servicios notariales, los bancos públicos, por ejemplo, contratan servicios de notariado externo, servicios tecnológicos y de muy diversa índole. Y las obras para la construcción de hospitales, carreteras, puentes, diques, escuelas, colegios, por poner algunos ejemplos. Para conseguir esos bienes, servicios y obras, el Estado contrata con sujetos privados, ya sea empresas o personas físicas, es decir, particulares, que actúan como sus proveedores. Con ellos firma lo que vamos a denominar como contratos administrativos. Y para llegar a tener un contrato, de previo hay que seguir un determinado procedimiento. Esto porque la actividad de contratación administrativa es una actividad que está sujeta a una serie de reglas, y esas reglas están definidas en normas jurídicas, ya sea de carácter legal, reglamentaria, también hay directrices e incluso hay normas en la Constitución Política, como veremos a lo largo de esta semana.
La actividad de contratación administrativa no es entonces una actividad que se puede ejercer por la libre. Por el contrario, está sometida a una serie de requisitos. Esos requisitos fundamentalmente están descritos en la Ley de Contratación Administrativa y en su reglamento, y por esa razón, en este curso comenzamos estudiando los contenidos básicos de esos dos cuerpos normativos. Es además una actividad controlada. ¿Por qué controlada? Quiere decir que hay órganos que revisan lo que las instituciones del Estado ejecutan en los procedimientos de contratación administrativa. A nivel administrativo, órganos que ejercen el control de la actividad contractual son, por ejemplo, las auditorías internas de cada una de las instituciones, como también la Contraloría General de la República, que fiscaliza todo lo que corresponde al manejo de fondos públicos. Y a nivel judicial, la actividad de contratación administrativa también puede ser fiscalizada o controlada, más bien, más que fiscalizar. Aquí hablamos de una revisión jurisdiccional que ejercen los tribunales contencioso administrativos y la Sala Constitucional. Por esa razón, muchas veces a lo largo del curso mencionaremos partes o extractos de sentencias que también llamamos votos, fallos o resoluciones que hayan emitido los tribunales, el Tribunal Contencioso Administrativo o incluso la Sala Primera o la Sala Constitucional, en casos que hayan sido sometidos a su conocimiento y donde hayan determinado un criterio que llega a ser de importancia a la hora de desarrollar tanto los procesos mismos de contratación administrativa como la ejecución propiamente dicha de los contratos administrativos. Por eso decimos entonces que es una actividad controlada. Además de lo que hemos comentado, me interesa que comiencen a familiarizarse con un vocabulario, con ciertas palabras que son comunes en la jerga propia de la contratación administrativa. Será muy usual que utilicemos conceptos como licitación, que es el procedimiento, el nombre general del procedimiento típico de la contratación administrativa, la contratación directa, que es más bien el procedimiento de excepción, conceptos también como los de apelación u objeción, que tiene que ver con los recursos que se presentan para solicitar la revisión de decisiones que se han tomado en esos procedimientos, contrato administrativo, que es al final el fin que se persigue con el procedimiento. Buscamos al final firmar un contrato administrativo, procedimiento ordinario, que se refiere en general a los trámites para llevar a cabo o para lograr terminar con un contrato, la decisión inicial, que corresponde a uno de los prerequisitos para iniciar un procedimiento, los principios de la contratación administrativa, que justamente analizaremos en esta semana, conceptos como modificación, resolución o rescisión del contrato, que en este caso la palabra resolución no significa o no se asemeja a un fallo o a un voto de un órgano como la Contraloría o como un tribunal, sino que cuando se habla de resolución del contrato es cuando el contrato llega a su fin por causas atribuibles al contratista, porque el contratista ha incumplido con algo y el contrato debe resolverse, pero ya más adelante explicaremos esto. Otro concepto, el de fallo, voto o resolución, que se utiliza mucho cuando se va a citar un criterio, por ejemplo, de la Contraloría, de la Sala Primera, del Tribunal Contencioso Administrativo, como lo hemos señalado, y régimen jurídico, que también podría verse como un sinónimo de este otro concepto, ordenamiento jurídico, que es el conjunto de normas, ya sea leyes, reglamentos, directrices y demás, que son aplicables a una determinada actividad, en este caso a la contratación administrativa. Estos son algunos
de los conceptos o de las palabras que comúnmente veremos citadas. Estos son solo algunos ejemplos, pero con ellos ya pueden irse familiarizando con el vocabulario propio de la jerga. Ahora bien, ya hemos dado forma al concepto más básico de la contratación administrativa y la definimos como aquella actividad a partir de la cual el Estado, sus instituciones, sus empresas y todos los órganos que lo integran adquieren de sujetos privados todos los bienes, servicios y obras que necesita para el cumplimiento de sus fines públicos. Esto mismo lo ha explicado muy bien la Sala Constitucional, que hemos visto que es uno de los órganos que puede intervenir en un procedimiento de contratación administrativa para revisar actuaciones, y lo ha explicado en uno de los fallos más importantes que hay en esta materia, que fue emitido en el año 2004 al analizar el refrendo de un contrato. En este voto, el 14.421 del año 2004, la Sala Constitucional fue muy enfática en darle un carácter instrumental a la contratación administrativa, en el sentido de señalar que todos estos procedimientos de compras públicas son solo un mecanismo, un instrumento que tienen las administraciones públicas para adquirir todo lo que les sea necesario para poder prestar los servicios públicos que tienen a su cargo y con esto cumplir los fines públicos propios de sus competencias. Es decir, que la actividad de contratación administrativa es una actividad instrumental y le permite a las instituciones y al Estado como tal cumplir con los fines públicos de cara a satisfacer las necesidades de los ciudadanos y de todos los habitantes de la República. Por eso, la clave está en entender que la contratación administrativa es solo un instrumento que intenta facilitarle a las instituciones públicas el cumplimiento de las funciones para las cuales fueron creadas. No es un fin en sí mismo. Y todos los actos y actuaciones que se dan en los procedimientos de contratación administrativa, su aplicación y su interpretación tienen como norte, como único objetivo, la satisfacción oportuna del interés público, es decir, el interés de la colectividad, de la sociedad costarricense, de los ciudadanos y de los habitantes como un todo. A lo largo del curso, no debemos olvidar nunca ese carácter instrumental de la contratación administrativa. Ahora bien, analizando el marco jurídico de la contratación administrativa, que es el tema de la semana, hay que señalar que el régimen jurídico está definido y regulado en el artículo 3 de la Ley de Contratación y el artículo 4 de su reglamento. Como características principales, tenemos que se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo. Esto quiere decir que la contratación administrativa forma parte de esta rama del derecho que se denomina el derecho público o el derecho administrativo. No obstante lo anterior, de manera instrumental, puede utilizar otras figuras contractuales de otras ramas del derecho, por ejemplo, del derecho civil o del derecho comercial o mercantil. Tal es el caso de contratos como el contrato de leasing o los contratos de fideicomisos que se han incorporado a la contratación administrativa a partir de la apertura que nos da el artículo 3 de la Ley de Contratación. A nivel del régimen de nulidades, sí hay que señalar que aplica la Ley General de la Administración Pública en cuanto a la posibilidad de revisar los elementos de los actos administrativos que se dan en los procedimientos de compras. Esos elementos tienen que ver con la validez de los actos y esa revisión se hace a partir de las reglas que establece la Ley General de la Administración Pública. Finalmente, todas las interpretaciones que se hagan de las disposiciones legales que hay en la materia
se tienen que hacer conforme a las facultades de fiscalización de la Contraloría General de la República, que es el órgano constitucional creado para la fiscalización superior de la hacienda pública, es decir, del uso de los fondos públicos. Para entender el marco normativo de la contratación administrativa, es importante visualizar la jerarquía de las normas que le resultan aplicables. Esta pirámide visualiza lo que estipula el artículo 4 del reglamento a la ley. En la cúspide encontramos la norma de mayor importancia, que es vinculante en la materia, la Constitución Política. En un nivel inferior encontramos los instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica que acuerden aspectos propios de la contratación administrativa. Lo definimos como tratados internacionales, sin embargo pueden ser instrumentos que tengan un nombre distinto o de distinta naturaleza. Un ejemplo típico en estos casos son los tratados de libre comercio que normalmente incluyen un capítulo sobre compras estatales. En un tercer nivel encontramos la Ley de Contratación Administrativa y mencionamos ahí otras leyes aplicables. Existen instituciones que tienen leyes específicas que establecen un régimen particular para su actividad contractual. Esas leyes estarían ubicadas en este mismo nivel. En ese nivel ubicaríamos también a la Ley General de la Administración Pública, pero como una fuente supletoria, que está por debajo de la Ley de Contratación Administrativa y de esas otras leyes específicas de la materia contractual. En un cuarto nivel encontramos el reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y otros reglamentos o decretos aplicables relacionados con la actividad de compras públicas. Por debajo de esto encontramos el cartel, que ha sido denominado como el reglamento específico de cada contratación, que rige para el procedimiento específico que se esté llevando a cabo. Lo mismo que la última fuente, que sería el contrato, que es el producto de la concertación de la oferta con la voluntad de la administración plasmada en el cartel y que es propio de cada contratación. Como hemos visto, la contratación administrativa tiene como fuente más importante a nivel jurídico la propia Constitución Política. El artículo 182 nos señala: los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los poderes del Estado, las municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de las entidades y las ventas o arrendamientos de los bienes pertenecientes a las mismas se harán mediante licitación de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo. Podemos ver aquí, al terminar de revisar la norma constitucional, que nuestra Carta Magna determina que a través de la licitación es que deben gestionarse las compras de las instituciones del Estado. La misma norma menciona a los poderes de la República, menciona a los gobiernos locales, es decir, las municipalidades, y a las instituciones autónomas. A partir del texto del artículo 182, podemos señalar que con la Constitución del 49 se vienen a acabar los contratos sin licitación que eran muy comunes en la década de los 40. La interpretación original de la norma llegó a establecer que era específicamente la licitación pública el procedimiento idóneo que servía como garantía para la debida satisfacción del interés público. No obstante, ese concepto ha evolucionado y hoy día se admite que procedimientos menos rigurosos como la licitación abreviada o inclusive la contratación directa, que siendo un procedimiento de excepción, también tienen carácter constitucional y también permiten satisfacer el interés público en determinadas circunstancias. En la evolución constitucional hay que mencionar el voto 998-98, emitido por la Sala Constitucional a partir del análisis de una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley de Contratación Administrativa vigente desde el año 1996. Recién entrando en vigencia esta ley, se interpuso una acción que abordaba varios artículos importantes del texto legal. A partir del análisis de las normas cuestionadas, se hizo un desarrollo doctrinal, entre otros, de los artículos
182 que ya vimos y el 183 que se refiere a las facultades de la Contraloría General de la República. La Sala llega a determinar, como hemos señalado ya, la constitucionalidad de la licitación, pero también de la contratación directa. Hace un análisis del sistema de bandas de contratación que tiene que ver con los límites aplicables a los distintos tipos de procedimientos. Hace un análisis de las disposiciones relativas al control de la Contraloría General de la República y puntualiza el listado de principios constitucionales de la contratación administrativa que ahora procederemos a analizar. Muy bien, conociendo ahora la relevancia que tiene la Constitución política en materia de contratación administrativa, conviene preguntarse qué son los principios del derecho, puesto que nuestra presentación se dedica a desarrollar el contenido de los principios del derecho propios de la contratación administrativa. Los principios generales del derecho son enunciados básicos que contemplan, abarcan y comprenden una serie indefinida de situaciones. En el ámbito del derecho privado, el Código Civil señala que son una fuente del derecho. Dice su artículo primero: la costumbre, los usos y los principios generales del derecho son fuentes no escritas del ordenamiento jurídico privado y servirán para interpretar, delimitar e integrar las fuentes escritas del ordenamiento jurídico. En su artículo 4 también indica: los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de norma escrita, uso o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Este carácter de fuente del derecho es también propio de la contratación administrativa. Para quienes debemos resolver situaciones relacionadas con la contratación administrativa y con la aplicación de normas jurídicas, los principios generales del derecho son una joya. Son una joya porque son una clave y muchas veces son la solución a un problema o conflicto de normas que se nos presenta ante un caso concreto. Nos permiten llenar vacíos en las normas escritas. Nos permiten también optar por una interpretación ante normas contradictorias o confusas. Y además determinan un criterio orientador respecto al objetivo que pretendía alcanzar quien redactó la norma escrita. Como fuentes del derecho, los principios tienen una serie de funciones relevantes. La primera de ellas es la función informadora. Inspiran al legislador y sirven como fundamento del ordenamiento jurídico. Tienen además una función normativa, actúan como fuente supletoria en caso de ausencia de ley. Esta es una función común en cualquier rama del derecho. Además, tienen una función interpretativa, es decir, que fungen como un criterio orientador para quien aplica una norma. Para entender cómo aplica la función interpretativa, vamos a ubicarnos en tres escenarios diferentes. El primero de ellos sería el caso donde las normas escritas presentan indeterminaciones o vacíos. En este supuesto, ese vacío se debe resolver de la manera más acorde con el principio que entendamos aplicable. Un ejemplo, la subsanación de un defecto de la oferta, defecto que no está enlistado en el artículo 80 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, caso en el cual debemos analizar desde la perspectiva del principio de eficiencia si es posible conservar dicha oferta o si ésta debe ser declarada inelegible. En un segundo supuesto, podemos ubicarnos en un escenario donde hay que realizar una interpretación extensiva de las normas escritas. Esto porque las normas se expresan en términos excesivamente rígidos que deberán ampliarse para contemplar todos los supuestos que el principio que entendamos aplicable exige. Nos ubicamos en el mismo ejemplo, el estudio de efectos de las ofertas. Hay que interpretar a favor de la conservación y no de su descarte en función de lo que nos dice el principio de eficiencia. El último caso es cuando lo que hay que hacer es una interpretación restrictiva. Esto porque la disposición escrita se expresa en términos amplios y es necesario reducir su alcance hasta que comprenda solo los elementos coherentes con el principio que entendamos aplicable. Es el caso típico del régimen sancionatorio o el régimen de prohibiciones, que por su propia naturaleza
determina que solo resultan aplicables las sanciones tal cual la norma escrita lo define. No puede haber una interpretación extensiva a nivel del régimen sancionatorio o del régimen de prohibiciones porque está afectando principios como la libre participación. Muy bien, una vez que hemos estudiado para qué nos sirven los principios generales del derecho, debemos concentrarnos ya en los principios específicos de la contratación administrativa. La Sala Constitucional, en su resolución 998-98, hizo un listado que es de obligatoria referencia. Encontramos la libre concurrencia, la igualdad de trato, la publicidad, la eficiencia, la eficacia, la legalidad o transparencia, la seguridad, el formalismo, el equilibrio de intereses, la buena fe, la mutabilidad del contrato, la intangibilidad patrimonial y el control de procedimientos. Iniciamos explicando el principio de libre concurrencia. En palabras de la Sala, tiene por objeto afianzar la posibilidad de oposición y competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de empresa regulada en el artículo 46 de la Constitución Política, destinado a promover y estimular el mercado competitivo con el fin de que participen el mayor número de oferentes para que la Administración pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que pueda seleccionar la que mejores condiciones le ofrece. Esto lo indica la resolución de comentario, como también el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa. Ejemplos prácticos de la aplicación del principio de libre concurrencia o libre participación lo encontramos en el caso de una contratación directa de escasa cuantía, donde es necesario invitar al menos a 3 oferentes. Sin embargo, es posible la participación de oferentes que no hayan sido invitados justamente en aplicación de la libre concurrencia. Otro caso es la imposibilidad de establecer cláusulas que limiten la participación de empresas con procesos judiciales o administrativos pendientes, es decir, empresas que no han sido sancionadas, ya sea con una sanción a nivel administrativo como una inhabilitación o una sanción judicial y que sin embargo se quieren impedir su participación a través de una disposición cartelaria que impida la posibilidad de presentar ofertas. Una cláusula cartelaria en esa línea sería violatoria del principio constitucional de libre concurrencia, tal y como lo dijo la Contraloría en la resolución RDCA-40-2013. Específicamente el principio de libre concurrencia, que como hemos dicho está regulado en el artículo 5 de la ley y en el artículo 2, inciso D del reglamento, establece o determina que las normas no pueden incluir regulaciones que impidan la libre competencia entre los oferentes. Se debe garantizar esa posibilidad de competir, esa posibilidad de presentar ofertas, de presentarse a un concurso. Y no caben restricciones técnicas, legales o económicas en el cartel que vengan a limitar de manera injustificada la participación de potenciales oferentes. Un ejemplo de esto sería la inscripción en el registro de proveedores, que no se podría ver como un límite para participar. Aquí hay que señalar que con las nuevas disposiciones para el uso de los medios digitales de forma obligatoria, pues la inscripción en el registro del SICOP o de la plataforma que se utilice, pues sí que viene a ser un requisito indispensable para poder participar y aquellos oferentes que no estén inscritos en la plataforma no tendrían acceso a presentar sus ofertas. En cuanto al principio de igualdad de trato, este es un principio asociado al principio anterior. La propia Sala Constitucional lo señala en su voto 998 al indicar. Principio complementario del anterior y que dentro de la licitación tiene una doble finalidad. La de ser garantía para los administrados en la protección de sus intereses y derechos como contratistas, oferentes y como particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de imponer condiciones restrictivas para el acceso del concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones legales o reglamentarias con ese objeto, como en su actuación concreta, y la de constituir garantía para la Administración, en tanto acrece la posibilidad de una mejor selección del contratista.
Todo lo anterior dentro del marco constitucional dado por el artículo 33 de la Carta Fundamental. El principio de igualdad de trato, regulado en el artículo 5 y el artículo 2, inciso E del reglamento, determina el respeto a la igualdad de participación de todos los potenciales oferentes. Esto quiere decir que en un mismo concurso los participantes deben ser tratados y examinados bajo las mismas reglas. No pueden disponerse tampoco reglas que favorezcan a los oferentes nacionales en perjuicio de los oferentes extranjeros. Hay que señalar que sí existen dentro de las normas algunos casos de excepción donde se establecen ciertas condiciones que favorecen a un grupo determinado de oferentes. Por ejemplo, los requisitos que tienen que ver con las empresas pymes o más recientemente el beneficio que se les da a las asociaciones de desarrollo comunal en temas de evaluación. No obstante, estas entienden que son limitaciones legítimas a la igualdad de trato en función de una condición que el legislador ha intentado favorecer o incentivar. Ejemplos de la aplicación del principio de igualdad de trato lo vemos en el caso de la participación de oferentes nacionales y extranjeros que debe darse en igualdad de condiciones, pero con algunos requisitos diferenciados. ¿Esto por qué? Porque el principio constitucional de igualdad señala que deben tratarse como iguales a los iguales y como desiguales a los desiguales. En este caso podemos mencionar que el reglamento en su artículo 65 define ciertos requisitos para los oferentes nacionales exclusivamente, entendiendo que para los oferentes extranjeros son de imposible cumplimiento. Tal es el caso como la declaración del pago de impuestos nacionales o la certificación de estar inscrito en la Caja Costarricense de Seguro Social. Otro de los principios destacados en materia de contratación administrativa es el principio de publicidad. La Sala Constitucional lo define de la siguiente forma. Constituye el presupuesto y garantía de los principios comentados, es decir, de los principios anteriores, el principio de libre concurrencia y el principio de igualdad de trato, ya que busca asegurar a los administrados la más amplia certeza de la libre concurrencia en condiciones de absoluta igualdad en los procedimientos de la contratación administrativa y consiste en que la invitación al concurso licitatorio se haga en forma general, abierta y lo más amplia posible a todos los oferentes posibles, dándosele al cartel la más amplia divulgación, así como el más amplio acceso al expediente, informes, resoluciones y en general a todo el proceso de que se trate. Esto lo dice la Sala en el voto 998 y además lo replica el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa. Puntualmente, el principio de publicidad se traduce en la amplia divulgación de los procedimientos de contratación, en el acceso libre y oportuno al expediente, los informes, resoluciones u otras actuaciones, en la publicación anual del programa de adquisiciones y en la posibilidad de audiencias con la administración licitante o con la Contraloría en determinadas etapas del procedimiento. Un ejemplo del principio de publicidad es la correcta divulgación del cartel. Si por algún motivo la administración publica la invitación o notifica esa invitación y el cartel no está disponible, pues ahí hay una violación al principio de publicidad. Nos corresponde analizar ahora los principios de eficiencia y eficacia, regulados en el artículo 4 de la Ley de Contratación y el artículo 2, los incisos A y B del reglamento. Curiosamente, en el voto 998-98 que venimos comentando, la Sala Constitucional no se refiere expresamente a estos principios. Sin embargo, son de mucha relevancia. Dentro del contenido de estos principios podemos señalar que los actos de la contratación administrativa deben estar orientados al cumplimiento de fines, metas y objetivos de la administración. Su propósito es el garantizar la efectiva satisfacción del interés público. Por lo tanto, debe darse una prevalencia del contenido sobre la forma. Esto quiere decir que los actos y actuaciones de las partes se interpretarán de forma que se favorezca su conservación. De aquí deriva la posibilidad de subsanar defectos insustanciales. Todo lo anterior
para procurar la selección de la oferta más conveniente para la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración. ¿En qué casos podemos ver la aplicación del principio de eficiencia? Casos donde se solicitan copias de las ofertas, estas copias no deben ser certificadas notarialmente, porque este sería un requisito demasiado riguroso. Esta falta de rigurosidad y la posibilidad de presentar copias simples de las ofertas es una derivación del principio de eficiencia. Así lo dice la resolución RDCA-012 del año 2013. Otro caso de la aplicación del principio de eficiencia se da cuando en un cartel nos hemos encontrado un sistema de evaluación de 4 factores de evaluación. 2 de ellos tienen errores. Sin embargo, el cartel se mantiene, dado que es posible evaluar las ofertas con los 2 factores de calificación restantes. La referencia está en la resolución RDCA 180-2016. Y finalmente, el caso relativo a la resolución de la Sala Constitucional 14.421 del año 2004, donde se dio la importación de equipos al país sin la firma del contrato. Esto se entendió como un riesgo que asume el adjudicatario y no como una ejecución anticipada del contrato que hubiera derivado en un contrato irregular. La Sala Constitucional equipara el principio de transparencia con el principio de legalidad. La Constitución Política en su artículo 11 y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública determinan que los funcionarios públicos no pueden actuar si no se los autoriza expresamente una norma de carácter constitucional, legal o reglamentaria. Es decir, una norma jurídica tiene que habilitar las actuaciones de los funcionarios. A eso se asocia tradicionalmente el principio de legalidad. Sin embargo, la Sala Constitucional amplía el alcance del principio y además lo equipara, como hemos dicho, al principio de transparencia, para decir que los procedimientos de selección de los contratistas deben estar definidos a priori, en forma precisa, cierta y concreta, de modo que la administración licitante no puede obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica, que sería el cartel, que determina su marco de acción, y esto sería un desarrollo para la Sala Constitucional de lo dispuesto en la Constitución Política. Un ejemplo de la aplicación del principio de transparencia o de legalidad sería el acceso mismo al expediente, vinculado, como ya hemos visto, al principio de publicidad, y también la imposibilidad de variar las reglas del cartel con posterioridad a la apertura de las ofertas. Por su parte, el principio de seguridad jurídica es un principio derivado del anterior. Dice la Sala, al sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa a las reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes de su participación. Ejemplo práctico de la aplicación del principio de seguridad jurídica es la aplicación de las reglas cartelarias a la evaluación de las ofertas y no parámetros extracartelarios que los oferentes no hayan conocido previamente. El principio de equilibrio de intereses es un principio asociado al principio que veremos de seguido, el principio de intangibilidad patrimonial. La Sala nos indica sobre el equilibrio de intereses. Es necesario que en estos procedimientos exista una equivalencia entre los derechos y las obligaciones que se derivan para el contratante y la administración, de manera que se tenga al contratista como un colaborador del Estado en la realización de los fines públicos de este. Es muy interesante el planteamiento que hace la Sala porque introduce esta visión del contratista como un colaborador del Estado, no como su enemigo, no como alguien que le pretende engañar, no como alguien que se intenta aprovechar de las condiciones de contratación con el Estado, sino como un colaborador que viene a coadyuvar en la satisfacción del interés general. A raíz o en virtud del principio de equilibrio de intereses, existen figuras como el reajuste o la revisión de precios, y los reclamos por reajuste o revisión de precios están amparados en el principio constitucional de equilibrio de intereses. Los reajustes o revisiones de precios tienen que ver con el principio de intangibilidad patrimonial.
La Sala nos indica sobre este principio. La administración está siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al contratante de todos los efectos negativos que se originan en sus propias decisiones, sea como efecto del principio de mutabilidad, sea por razones de conveniencia o de interés público, o por cualquiera otras razones generales o especiales que lleguen a afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para mantener incólume el nivel económico originalmente pactado. La intangibilidad patrimonial está contemplada puntualmente en el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y en los artículos 2, incisos G y el 31 del reglamento. Existe el deber de la administración contratante de mantener equilibrio económico del contrato. Aplica para contratos de obra, servicios o suministros. El reajuste puede implicar el aumento o la disminución del precio y procede específicamente cuando varían costos directos o indirectos estrictamente relacionados con la obra, servicio o suministro. Aquí hay que señalar que la carga de la prueba sí que le corresponde al contratista. El principio de buena fe es un principio común a todas las ramas del derecho. Para el caso de la contratación administrativa, está regulado específicamente en el artículo 2, inciso F del reglamento. Señaló la Sala en el voto 998-98 que en los trámites de las licitaciones y en general, en todo lo concerniente a la contratación administrativa, se considera como un principio moral básico que la administración y oferentes actúen de buena fe. Las actuaciones de ambas partes deben estar caracterizadas por normas éticas claras, donde prevalezca el interés público sobre cualquier otro. Esto quiere decir que las actuaciones de las partes se asume siempre que son de buena fe. Un ejemplo que podemos dar de la aplicación de este principio es en aquel caso en donde se presente una oferta a partir de elementos que hayan sido aclarados por la administración en una etapa previa a la apertura, pero que sea vinculante. Por ejemplo, un caso de una visita previa a un sitio de obra, por ejemplo, en el caso de una obra pública, una visita donde la administración haya expresado una condición inherente a la ejecución del contrato y la administración presenta su presupuesto para la obra y su precio en función de ese elemento dicho por la administración en esa etapa del concurso. Esa manifestación se vuelve obligatoria para la administración y para las partes, y si en la ejecución esas condiciones varían e inciden en el precio ofertado, habría que resarcir al oferente por medio de un reclamo de reajuste de precios. El principio de mutabilidad del contrato. Nos dice la Sala Constitucional que la Administración cuenta con poderes y prerrogativas para introducir modificaciones a los contratos, con el objeto de que cumplan con el fin público asignado que debe proteger y realizar. ¿Qué quiere decir esto? Que los contratos es posible que cambien. Una vez que el contrato se firma, inclusive muchas veces antes del inicio de la ejecución, los contratos pueden ser modificados. No pueden estar escritos en piedra porque al final lo que se busca es la satisfacción del interés público. Si hay condiciones que determinan que el contrato debe aumentarse o debe disminuir, deben cambiarse condiciones inicialmente pactadas, a partir de ciertos límites, el contrato puede modificarse. Las modificaciones del contrato será un tema que veremos más adelante y está regulado en el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 208 del reglamento. El principio del control de los procedimientos. No puede haber contratación administrativa sin que exista como un elemento inherente el control. Todas las tareas de la contratación administrativa son objeto de control y fiscalización en aras de la verificación, al menos, de la correcta utilización de los fondos públicos. Esto lo advierte la Sala Constitucional en el referido voto, recalcando que ante el uso de fondos públicos será siempre necesario ejercer mecanismos de fiscalización y control. Los artículos 10 y 13 de la Ley de Contratación dejan claramente establecido que la Administración debe ejercer la fiscalización a lo largo de todo el procedimiento como tal y luego en la etapa de ejecución. Como mecanismos de control podemos encontrar
la presentación de recursos para revisión de actos adoptados, ya sea recursos de objeción al cartel o recursos contra los actos finales, la presentación de denuncias o las fiscalizaciones que de oficio haga la Contraloría General de la República o las mismas auditorías internas. Una vez llegados a este punto, en síntesis podemos señalar que la contratación administrativa tiene un régimen jurídico especial basado en el ordenamiento jurídico administrativo. Dentro de ese ordenamiento jurídico administrativo tiene una base sólida a nivel constitucional. Los principios constitucionales constituyen una fuente normativa, pero también una fuente de interpretación. Esto quiere decir que en los casos en los que no hay una norma escrita para resolver una eventualidad, se deben aplicar los principios de la contratación administrativa. Ahora bien, todos los principios tienen el mismo rango constitucional. Por eso, en cada caso, será necesario hacer un balance y aplicar el principio que favorezca la debida satisfacción del interés público, que es el reto que como operadores y aplicadores de las normas de la contratación administrativa tenemos.